No se diga más por Top Latina. Hoy sí viene dispuesto a responder cualquier pregunta de política que le hagamos el amigo Yuri Rodríguez, candidato a diputado de la 1 del Distrito Nacional por el PLD. Bien, sí sea bueno. Cada vez que yo voy a decir por el PLD, ellos aplauden como porque no se escuche. Yo no entiendo. Me debe 50 la salida. Bienvenido, Yuri. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todo este elenco ahora ampliado, pero con muchísima calidad. Pero mucha calidad. Menos mal que llegaste tú para que Bienvenido. se equilibre la cosa, porque mira todos esos partidos que están aquí, mira. Sí, sí. Bienvenido. Ya Pero es veo. que Máximo está indefinido, acuérdense. Ah, verdad. Yuri, Yuri, Máximo ya no es de un partido, Máximo es un sentimiento nacional. Ya. De todos. ¿Cómo va la campaña, Yuri? Bueno, ¿Vas a pues- llegar o no vas a llegar? Ya falta poco, ya tú tienes que saber. No, muy bien. Seguro de que llego. Y nosotros estamos haciendo... del PLD que va a pasar. Ay. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para quedar como el más votado dentro de la boleta del partido. Y eso es lo que nos va a propiciar a nosotros poder pasar de línea o de fly, como dice la gente en la calle, ¿no? Y estamos todos los días en las calles, en el territorio. La gente está muy contesta con la candidatura. Todos los días también en los medios de comunicación, intentando generar algún tipo de conciencia en lo que tiene que ver con la posición y la postura que uno defiende, ¿no? Y sobre todo, como desde el inicio lo planteé, las veces que ya he venido y que he estado, pues intentando ser una buena representación, y el buen representante está en la cotidianidad del ciudadano. Yuri, como joven no puedo dejar de preguntarte, la juventud dominicana y especialmente la juventud capitaleña tiene necesidades de todo tipo, pero la principal preocupación del joven dominicano es un empleo. Esa es la mayor necesidad. Yo quiero saber cuál es tu propuesta para hacer frente a este problema, que es un problema estructural del país, el desempleo en los jóvenes. Sí, mira, antes de dar la propuesta hay que hablar del diagnóstico, que para mí es lo más grave. Y es que de los más de 300,000 desocupados que nosotros tenemos en la República Dominicana, alrededor de 220,000 son jóvenes. Así es. ¿Cuál es el problema? No es que sean jóvenes, el problema es el siguiente, que 1 de cada 5 tiene un título universitario y 1 de cada 2 es bachiller. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿estamos educando para el desempleo? Así Esa es la reflexión general sobre la situación del desempleo ahora mismo en la República Dominicana. Estamos educando para el desempleo, por lo que nosotros tenemos que reorientar la educación en la República Dominicana y vincularla al mercado laboral. Es decir, digamos, el key del asunto estaría en generar una mayor conexión entre lo que estamos ofreciendo como oferta educativa y, digamos, qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral de la República Dominicana. Ahí nosotros tenemos que tecnificar la educación, en primer lugar. Todas las escuelas en la gestión pasada que eran gestionadas por padres o monjas estaban pasando a ser politécnicos porque tenían una mayor disciplina, organización dentro del sistema, ¿verdad? Estudié en uno con madres y politécnicos. Y yo también, Bien. excelente. Pues hay una mayor organización. Yo también estudié en un colegio de madres. Entonces, tenemos que pasar ya a tecnificar la educación como primera instancia, porque eso le permite a un joven poder salir del colegio o de la escuela con un tipo de oficio que le permite ingresar a la vida laboral, al mercado laboral, con un empleo digno. Desde que tiene la mayoría de edad. Claro, y se puede luego profesionalizar sin tener que colocar a su familia, digamos, en una situación económica inestable o compleja. También tenemos que ver lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y lo que está ocurriendo en toda América Latina y Europa, con el tema, por ejemplo, de la crisis de programadores, o la ley de chips, el Nearshoring, todo este tipo de iniciativas que hay ahora mismo alrededor de la República Dominicana. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un déficit de programadores que supera el 1,000,000 de personas, por lo que si nosotros a través de un programa, digamos, de adecuación y de entrenamiento intensivo, nosotros en 6 meses pudiéramos tener una serie de jóvenes programadores capacitados, por ejemplo, por el ITLA. Y trabajando desde aquí, exactamente, que se pudieran integrar a ese mercado laboral a distancia. Entonces tenemos una serie de oportunidades que tenemos que visualizarlas, salir un poco ya del molde, del cajón, de la empleomanía tradicional, y entonces darle oportunidades a esos jóvenes. Sería la visión que yo, digamos, profesaría desde el Congreso. Me parece excelente, sin embargo, eso sería como a largo plazo. ¿Qué pudiéramos hacer en esta situación donde ya tenemos miles de profesionales, excelentes profesionales, que no tienen un mercado laboral? Bueno, entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar al empresariado.
incentivar al empresariado para que pueda generar mayores, digamos, espacios de empleomanía, porque no habría otra opción. El Estado Dominicano está absolutamente cargado, es el principal empleador de la así República es. Dominicana. Y tenemos una nómina estatal que Ha crecido importantemente la nómina. Bueno, ha crecido en un 25% desde el año 2020 y estamos hablando Y de han un... crecido los empleos también, porque es verdad, de cada 2 empleos privados que se crean, uno es público. De cada 3 empleos hay 2 privados y 1 público. Bueno, la situación ahí está también que ha crecido la informalidad en la República Así Dominicana. es, eso es Cuando tú grave. vinculas realmente la empleomanía formalizada en torno a la TCS, ¿verdad? Que Sí. es donde está la formalidad Y es el exclusiva. 47%. Correcto, es el 47%. Entonces tú tienes una mayoría ciudadana que está dentro de la informalidad. Pero a ver, Yuri, a propósito de que tocamos ese tema de la informalidad, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, ¿qué iniciativas tendrías tú para motivar a que la gente se formalice, por ejemplo? Sí. Había una iniciativa muy buena en la pasada gestión que se llama, y creo que está todavía vigente, que se llama formalizate.com. Sí, Y está entonces en vigente. Formalízate, nosotros tenemos que retomar ese programa e incentivarlo. Ahora bien, hay que explicar a las personas cuáles son los beneficios de formalizarse. Exacto. Porque tú tienes a la vera, como dicen, una posible reforma fiscal en el próximo cuatrenio. Digamos, eso le genera mucha ansiedad a la ciudadanía en sentido general. Pero además, ¿por qué le genera ansiedad? Porque tú piensas, yo que pago impuestos, que soy clase media, o que estoy formalizado, no veo mis impuestos redistribuidos en mi cotidianidad, en mi día a día. Es decir, salgo a la calle y lo primero que se genera al momento de tú abrir la puerta de tu casa es un agobio constante por la situación caótica que tú vas a encontrar, digamos, en la calle de nuestra ciudadanía, de nuestra ciudad. Aparte de que tú no tienes los servicios fundamentales y básicos cubiertos, educación, salud, cultura, deporte, etc. Viene desde hace mucho, yo no le estoy cargando el dado aquí a ninguna gestión gubernamental, sino que lo estoy planteando como un tema estructural. Entonces, hay que darle a la gente, enseñarle a la gente por qué es importante formalizarse. Porque aparte de esos servicios fundamentales que yo he mencionado, hay temas tan cruciales como el seguro de salud, por ejemplo. Y que también el Estado tiene que hacer un esfuerzo con la formalización, porque no podemos tener mucha más gente en el régimen subsidiado, por ejemplo, del SENASA. Tenemos que tener más gente en el régimen, en el régimen de pago, ¿no? O copago, de redistribución. Por lo que la formalización es esencial para nosotros poder desarrollar también, aumentar la captación de ingresos, porque tú tienes varios desafíos aquí. La DGI es ineficiente en la captación de recursos. La evasión o elusión fiscal, Muy eficiente últimamente. bueno, No, con la no, gente que está son formalizada. haraganes. Qué fuerte. No, es una administración fiscal haragana. Sí. Parte del problema que tenemos es precisamente ese. Está sentada esperando que le vengan a traer. Efectivamente, no es proactiva. Entonces tú tienes una serie de desafíos que yo creo que nosotros pudiéramos superarlo a partir de la formalización de la gente. A ti te va a tocar un reto y es la reforma fiscal que se va a discutir. ¿Cuál es la posición de Yuri Enríquez frente a una posible reforma fiscal? Sí. Que hay que hablar antes de la reforma fiscal de muchas otras cosas. El gasto público hay que aumentarle la calidad. Es la primera vez en toda la historia de la República Dominicana que nosotros estamos pidiendo préstamos para pagar gasto corriente. Y el gasto corriente es nómina pública básicamente. Y eso es una franca violación a la ley de crédito público de la República Dominicana. Correcto. Y aquí ningún legislador ha dicho nada. Pero aparte de eso, cuando el Poder Ejecutivo me somete un presupuesto deficitario y me dice, bueno, el déficit del presupuesto es aproximadamente un 6%, no es tanto. Pero ¿qué está haciendo eso implícitamente? Ya si yo te apruebo ese presupuesto deficitario, también te estoy aprobando los préstamos que tú tienes que pedir para cubrir ese 6% deficitario. Eso es correcto. De entrada. O sea, sería una actuación hipócrita de mi parte si yo te apruebo el presupuesto deficitario y después no te apruebo los préstamos. Bien, entonces tenemos que partir de esa realidad. Posterior a eso, el tema de las exenciones. Nosotros tenemos más de 200 mil millones de pesos en exención en la República Dominicana. Y hay muchas de esas exenciones que están vinculadas a sectores que ya en las cuales esas exenciones han cumplido su rol. Porque son sectores que han logrado desarrollarse muy bien por su resiliencia, por su capacidad productiva, por lo que esas exenciones pudiéramos vincularlas a otros sectores con mayor necesidad, digamos, de desarrollo, por ejemplo. El tema de las inversiones en la República Dominicana. Nosotros estamos haciendo la inversión de capital más baja De la historia. de los últimos 73 años. Ah, mira.
Algo histórico también. Eso es una locura. Estamos anotando. Sí, es una locura. ¿Por qué? Porque tú no vas a lograr desarrollo si no hay inversión de capital. Entonces tú tienes una serie de préstamos adquiridos que están reposando en el Banco Central o en otros bancos, a lo que tú le estás pagando intereses, y ese dinero no está siendo invertido en beneficio de la sociedad dominicana. Por eso yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de los préstamos. Ahora, lo que sí estoy en contra es de que tú me cojas un préstamo, lo tengas ahí guardado para decir que tienes la reserva monetaria o en dólares más grande de la historia para no utilizarlo. Eso sí es un problema, porque tienes que pagar los intereses. Entonces, antes de hablar de reforma fiscal, hay que hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, pero va a haber que hablar de reforma. Entonces, ante una reforma, ¿cuáles serían, en términos generales, cuáles serían los principios sobre los cuales tú abogarías en esa reforma? Porque la reforma viene. Sencillo. Te doy la razón. Y de hecho, lo que acabas de decir tiene una verdad meridiana. Pero la reforma viene. Uh-huh. Y esa reforma que viene tendrá una serie de elementos y de propuestas y de sectores que afectará. ¿Cuáles son los elementos básicos a los cuales tú te opondrías o con los que estás de acuerdo en términos generales? Una frase sencilla para que la gente lo comprenda de manera llana. Que el que ya paga, no pague más, y que el que no paga, pague. Excelente. O sea, que sería ampliar la base y mantener la tasa. Correcto. ¿Cuál es el secreto para hacer eso? De limitar la evasión. Come- Aquí lo que generalmente hay mucha evasión. Comenzar a formalizar. Es que cuando tú tienes el 53% de la población activamente, económica activamente, tú tienes que comenzar a formalizarla, porque esa es la vía principal. Yo le debo aumentar los impuestos a ese 40, 43, 45 que ya está cumpliendo con su responsabilidad ciudadana. Yo creo que es una actuación injusta por parte del Estado. Ahora, aquellos que no están formalizados, nosotros tenemos que formalizarlos para comenzar por ahí. Y además, lo que decía José Gregorio, el órgano recaudador no puede ser Aragán en su política. Claro. No puede ser Aragán, tiene que ser un órgano recaudador que diga, bueno, ciertamente yo puedo conciliar una serie de situaciones que se presentan cotidianamente, uno la comprende, yo no soy empresario, pero sí tengo la mayoría de mis amigos son pequeños empresarios y empresarios medianos. Y yo sé cuál es la realidad que ellos viven cotidianamente. Hay que simplificar la tributación. Hay que simplificar la tributación. La Correcto. República Dominicana tiene una carga burocrática No, es terrible. que disuade al micro o al pequeño De querer cumplir, de querer claro. formalizar, Y algo- de querer no, de poder formalizarse. Así Porque es. hay que entender que, por ejemplo, un abogado, un asesor, lo que sea, cualquier profesional liberal independiente, claro. Que ofrecen que servicios. ofrece un servicio, lo que hace es una gestión de supervivencia. Sí. O sea, él trabaja para comer, para vivir, para Así pagar es. colegio, para pagar su subsistencia. Entonces, si a eso tú le agregas que tiene que contratar una oficina de contabilidad, un asesor legal para tal cosa, Así entonces es imposible promover la formalización del pequeño. Y del Sobre micro. todo en una economía de servicio como la de la República Dominicana. Nosotros no somos una economía industrializada, somos una economía plenamente de servicio, por lo que el Estado tiene que generar mayores voluntades en virtud de simplificarle la situación a la gente. El sistema de partidos, Yuri, ¿cómo lo estás viendo? Y el sistema político en general en la República Dominicana. Yo creo que más allá del sistema de partidos, sistema político es lo que ocurre en la sociedad en sentido general. Eso tiene un problema mucho más profundo y filosófico del que nosotros pensaríamos. A veces con José Gregorio lo discutíamos. Pero bueno, hay un tipo que es muy, no sé cómo decirlo, muy particular, que es Bauman, Sigmund Bauman, y él hablaba de la vida líquida, ¿no? Y de cómo la sociedad líquida. de cómo la sociedad del consumo te lleva evidentemente pues a consumir, a ingerir en todo sentido de la palabra lo que el mercado te ofrece. Entonces, ¿qué pasa? Ya un político es una figura que es mercantil, que es un producto dentro de un mercado. Y evidentemente cuando usted no tiene formación sólida ni valores sólidos que representen una organización o una convicción, una idea, un principio, y mucho menos ideológico, a pesar de la crisis de la ideología, ocurre este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que, y yo hago la reflexión, cómo puede ser que una persona que ha profesado durante una década, 2 décadas, 3 décadas, unos valores y unos principios, sin ningún tipo de fundamento, porque pueden haber, digamos, razones por las cuales usted abandonar una organización o movilizarse hacia otra, pueden existir, pero sin ningún tipo de fundamento más que el lucro, usted varíe. Yo creo que la gente tiene
derecho a ejercer su cambio de opinión. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Entonces, estamos hablando de una situación, digamos, en la que si usted no se siente cómodo en una postura, usted la varía sin ningún tipo de inconveniente, porque no tiene ningún tipo de compromiso sobre la responsabilidad previamente asumida. Y en esta sociedad de la inmediatez, en el que la gente no quiere pasar esfuerzo para nada y quiere que todo le llegue de manera inmediata, los que tenemos un chin de tiempo en política, tal vez José Gregorio y yo que empecé a los 18 años y tengo 29, tengo 11 años en política y ahora es que he podido sacar un chin en la cabeza, pero eso no ocurre de manera cotidiana. Entonces hay gente que no quiere valorar el proceso, que simplemente quiere el resultado y vivimos en esa sociedad. Pero también, Yuri, yo creo que hay que hacer una reflexión de el rol de las organizaciones políticas frente a sus militantes, porque tenemos un liderazgo, y digo tenemos en sentido general, en todos los partidos, sí. Tenemos un liderazgo que fue formado al crisol de otra época. De la Guerra Fría, sí. Y que entienden, como tú acabas de señalar, que la militancia de un partido debe estar sujeta a recibir todos los golpes que ellos entienden que deben recibir. Entonces se encuentran de frente con una generación más contestataria, cuya actitud quizá no es la que era de ellos, sino que simplemente dice, tú no me vas a dar la oportunidad aquí. No, pero espérate, porque aquí sí me la van a dar. Digo, hay de todo, ¿eh? Porque también están los oportunistas. A eso voy. De momento. Yo la reflexión, estoy de acuerdo con ella, pero la vincularía también a las direcciones de los partidos que colocan todos sus esfuerzos en personas que no tienen ningún tipo de compromiso social ni político. ¿Quién es que gana las elecciones? Fulano. Claro. ¿Quién es que tiene dinero tú para no me ganar? puedes decir a mí, Ponlo. tú no me puedes decir a mí que una persona que tiene una militancia partidaria aprobada, y a pesar de que tú estés de acuerdo o no con esa persona, con lo que plantea o con lo que dice, tiene mucho menor compromiso social y político que uno que arranca ayer y entonces le dan todas las virtudes y todas las ventajas. Además, ¿cuál es el problema también con eso? Que los improvisados han desprestigiado la política. ¿Y cuáles son esos? No, los improvisados. Claro, los improvisados han desprestigiado la labor política porque utilizan las plataformas políticas como un mecanismo de ascenso social o como un fin y no un medio para sus propios intereses. Por ejemplo. Para sus propios intereses y entonces vinculan su actuación al desprestigio de la política. Pero él sería un caso. Sería un caso. Karina, pero no bueno, pero es un ejemplo. Que yo no vi esa actuación de manera sorpresiva. A mí no me sorprendió. El que valora y evalúa los patrones conductuales de los políticos y de los ciudadanos, eso es hora de esperarse. Es hora de esperarse. Lamentablemente. Yuri, volviendo al plano electoral, porque si te llevas de esta gente, te ponen a perder elecciones, atento a... No. Volviendo al plano electoral, ¿cuál es el escenario en la 1 del distrito? ¿Cómo ves el proceso? ¿Cómo entiendes que están las favorabilidades de uno u otro partido? ¿Cuántos diputados que entiendes que van a pasar de uno u otro? Cuando sales a la calle, ¿qué es lo que estás encontrando? Dame tu perspectiva del proceso. Mira, lo primero es que en el caso del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana necesita actores que estén en capacidad de exponerse ante la opinión pública con suficiente validez y legitimidad social para su sobrevivencia. No, pero eso le aplica a la fuerza del pueblo. ¿Qué fuerza del pueblo? Pero por Dios. ¿Cuál es tu problema con la fuerza del pueblo? ¿Pero cuál es tu problema con la fuerza del pueblo? Pero por favor. Necesita eso mismo también. Sí. Claro. Sí. Tiene unos voceros ahí que es difícil. No. Y además, el Partido de la Liberación Dominicana no solamente requiere de un relevo generacional, sino un relevo en el entusiasmo de la gente. Ay, Dios mío. Un relevo en el entusiasmo de la gente. Eso es así, ¿Por señores. qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Porque cuando salgo a la calle me pregunta José Gregorio, ¿qué te encuentras? Bueno, me encuentro mucha desafección, inclusive hacia la gestión actual. Mucha inconformidad por las promesas que se realizaron en el año 2020 y hoy han sido incumplidas. Ahora, para mí, ¿qué es lo más alarmante? No es eso. Lo más alarmante es que esa gente no vea en nosotros la alternativa. Exactamente. No hay esperanza por ningún lado. Por ningún lado. Por ningún lado. Y eso sí es difícil, los que esperan sin esperanza. Eso sí es duro. Eso sí. Como diría el poeta. Por lo que en el caso de la circunscripción número 1,
y ustedes conocen, y siempre lo menciono, de mi plan principal, que es el plan Hostos, hay 3 criterios básicos: educación, orden y una nueva cultura ciudadana. En una nueva cultura ciudadana, ya yo le estoy poniendo los ejemplos más llanos. Digamos, las dificultades comienzan antes de ustedes salir de su casa, antes de nosotros salir de nuestra casa, porque en el grupo del chat, de WhatsApp, del edificio, del residencial, comienzan los problemas de que usted se levanta. Vecino, ¿por qué me cogió el parqueo? Sí. ¿Por qué puso la basura donde no iba? La bulla de la ¿Por qué- vecina. El agua por qué que me tiró. el agua que me tiró, el ruido, el zapateo encima los de mi tacones casa de la desde la 1 de la Ay, mañana. Dios mío, qué La desastre. fiesta. La fiesta. sin- Bien, sin- entonces nosotros tenemos la fiesta está bien. un grave problema de convivencia. Sí, definitivamente. No, la fiesta se pueden dar, pero con el permiso, Mira, claro, de los... El problema está en la cultura del tigueraje dominicano. Bueno, pues entonces hay un grave problema de convivencia social que comienza desde la casa Totalmente. y que nosotros tenemos que resolver. No es nada extraño que en este país haya más muerte por riñas que por delincuencia común. Eso es así. Entonces tenemos que trabajar en todo eso para poder tener una mejor Sí, convivencia. tú hablas algo de la cultura de la representación. Yo creo completamente en eso y me resonó en el corazón. ¿Cómo tú haces en la circunscripción uno tan grande, tan desigual? Porque la cultura de la representación Sí. es en la cotidianidad. Sí. Estar todos los días, estar con la gente, escuchar, vivir, compartir. Pero tú tienes una circunscripción que tiene el estrato más rico Así es. del país, pero también tiene estratos que están en los niveles de los más pobres del país. ¿Cómo uno convive con todo eso, sobre todo en periodo electoral, donde la cultura política instalada hace que la gente vaya y te reclame cosas de las cuales nosotros, la que hacemos política joven, no tenemos a veces la capacidad de poder resolver? Así es. Mira, ciertamente la realidad de San Carlos no es la realidad de Piantini. Ni la realidad de Anaco de la realidad del kilómetro 8,5. O sea, son realidades muy, muy distintas, muy distantes, muy adversas. Ahora bien, y la forma de hacer política en ambos sectores o en todos esos sectores son distintas cada una de la otra. De hecho, la gente que vive en San Carlos tiene mucha personalidad del sitio en el que vive porque es un sector con mucha personalidad. Gasco es un sector, por ejemplo, con mucha personalidad también. Entonces hay muchos sectores tradicionales, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial, etcétera, en el que inclusive la gente que vive en esos sectores tiene una personalidad digamos, un poco distinta a la que puede vivir Sí, hacia el así polígono es. central, etcétera, por la manera en la que se han criado históricamente. Ahora bien, nosotros tenemos un grave desafío, que es hacer un ejercicio pedagógico de la función a la que uno aspira. Yo tengo que hacer un ejercicio pedagógico de diputado, porque Sí, hay que hacerlo. mi rol, digamos, no es ser un tipo que vaya a resolverle la cotidianidad a la gente en términos material o monetario. Ese no es mi rol. Mi rol es completamente distinto. Mi rol es sobre la base de esquemas de los problemas estructurales. Eso es parte de la vieja política. Pero sí, entonces nosotros tenemos que cargar con esa mochila. Lo lamentable es que hayan candidaturas y bueno, la gente que me conoce sabe que yo no soy un tipo que se queja. Yo si tengo una realidad la afronto, no hay problema. Ahora, lo lamentable es que esa nueva política representada por el partido de gobierno tenga sus candidatos a diputados metiendo camiones de electrodomésticos y Ay, colchones Dios el día mío. antes y el día después que van a visitar el bar. Eso es lamentable. Ay, Dios. Yuri, Es lamentable que el exceso de publicidad implícitamente esconda la ausencia de propuestas o Ay, de Dios criterios mío. razonables Voy a poner nombre. en el aula. Ay, Dios Entonces, mío. no, ocurre con Ya, ponle nombre. no ocurre con uno solo, no ocurre con uno solo, ocurre con varios, ocurre con varios y tienen esa metodología y para mí eso es lo más lamentable. Pero Yuri, yo te voy a decir algo y lo voy a decir aquí públicamente. Tú sabes que yo creo que tú eres, si no el único, uno de los pocos, pero la verdad es que estoy tratando de recordar y creo que para mí eres el único candidato de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, y cuidado si no en todo el distrito, que merece el voto de la circunscripción en la que te estás postulando. Gracias. Por una sola razón. Y es porque eres el único candidato al que le he escuchado darle importancia al tema de los valores y la moral y cívica. Porque a mí me parece que esa es la semilla Sí, es. de la solución que necesitamos para absolutamente todos los problemas que tiene este país. Y me parece insólito que todos los o que ningún político, exceptándote a ti,
Sí. tengan eso en su... aunque sea mintiéndole a la gente, ¿sabes? O sea, Sí. Aunque sea por demagogia. aunque sea por allante, demagogia. claro. Entonces, por eso yo quiero reconocer eso. Gracias. Y aunque nos queda muy poco tiempo, ya tenemos que irnos, Ok. pero me gustaría que en un minuto, por favor, resumieras el tema de moral y cívica, porque me parece que es fundamental para una sociedad como la nuestra. Bueno, lo primero es decir que hemos lanzado una plataforma que se llama moralicivica.com, en la que ustedes pueden registrarse, los que nos escuchan y los que nos ven, para que su suscripción funcione como una firma para ser depositada ante el Consejo Nacional de Educación y ante el Congreso de la República. ¿Por qué hice eso? Porque es una demostración también de que no tengo que esperar a ser diputado para cumplir con lo que prometo. Ahí está la plataforma, eso se va a depositar ante el Consejo Nacional de Educación. La moral y cívica es fundamental. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana hay dos tipos de problemas: problemas coyunturales y problemas estructurales. La mayoría de los políticos se dedican a problemas coyunturales porque tienen una solución estética y tienen rentabilidad electoral, pero nosotros tenemos que enfocarnos en las causas y no en la consecuencia. La consecuencia de la delincuencia tiene una causa fundamental. ¿Por qué los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años de edad? Tuvo que ver la policía en la formación de valores cognitiva y pedagógica de ese niño o esa niña que nació inocente. En lo absoluto que no. Son otras instituciones, la de corte social por parte del Estado, junto con la familia, los que tienen responsabilidad de la correcta crianza de ese niño o de esa niña, para luego ofrecerle oportunidades, ciertamente, a través de la política pública del Estado. Por lo que los valores determinan la conducta de una persona. Y solamente podremos cambiar las conductas de los ciudadanos dominicanos si hacemos hincapié en sus convicciones, en sus principios y en sus valores. Gracias, Yuri. Gracias a ustedes. Amigos, Yuri Rodríguez en No Se Diga Más a través de Top Latina. Ya Miguel Alejandro se inscribió, aquí me llegó la notificación. Aquí. ponlo ahí. Muy bien. Yo no, porque estoy aquí ocupado. Amigos, estamos en No Se Diga Más, ya volvemos. No se diga más por Top Latina.